electromagnetismo es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para empezar, vamos a ver qué significa electromagnetismo. Es la parte de la física que se encarga de estudiar el conjunto de fenómenos que resulta de la acción mutua de la electricidad y el magnetismo. En temas anteriores habíamos visto hablar acerca de el magnetismo y de la electricidad por separado, pero en esta ocasión vamos a ver cómo trabajan o cómo actúan los dos juntos. Bien, quien lo estudió o quien hizo sus observaciones fue el científico Oster en el año de 1820, quien observó cómo se relacionaban estas dos. Así fue como él pudo trabajar con esto. Bueno, ahí ustedes están viendo en pantalla uno de los experimentos que él utilizó. Al pasar corriente eléctrica, las agujas imantadas de la brújula se desviaban alineándose en dirección al cable. Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos una corriente eléctrica con una brújula, entonces estas manecillas o la manecilla de la brújula, la aguja que apunta siempre al polo norte, se va a desviar. Más adelante vamos a ver cómo es que funciona este experimento, pero por ahora vamos a ver cómo funciona en la práctica. Como ustedes recordarán, vimos también acerca del campo magnético. Aquí vemos un ejemplo de cómo se relaciona en una barra de imán. También mencionamos que el campo magnético que mayor tiene es la Tierra. Es un campo que tiene mayor magnetismo, hablando en términos generales. Y vamos a ver cómo este flujo magnético se relaciona con las diferentes áreas o superficies en las que se encuentra. Aquí tenemos esta fórmula para el flujo magnético cuando hay un ángulo en la superficie vamos a multiplicar el área por el coseno del ángulo. Ahorita veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, en una placa circular de área de 0.005 metros cuadrados, existe una densidad de flujo magnético de 10 teslas. Calcula el flujo magnético total que atraviesa por la placa. Bueno, entonces vamos a utilizar la primera fórmula que les había mencionado. B es igual a el flujo magnético entre el área. Recordemos que B es la cantidad de flujo que atraviesa por esa placa. Bueno, entonces tenemos aquí los datos del área. Tenemos nuestro flujo magnético que es B y vamos a despejar nuestra fórmula porque lo que necesitamos encontrar ahí es el flujo magnético total, ¿sí? Tenemos densidad del flujo y vamos a encontrar cuál es el flujo magnético. Despejando nuestra fórmula, tenemos entonces que el flujo magnético se multiplica por el área de esa placa. Multiplicar 10 por 0.05 metros cuadrados, entonces obtenemos que nos quedan 0.05 Webers, ¿sí? Y así es como se resuelve ese tipo de ejercicios. Ahora veamos otro cuando tenemos un ángulo. Nosotros tenemos un ángulo, dice una espira de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo forma un ángulo de 30 grados con respecto al flujo magnético. Calcula el flujo magnético que penetra en la espira debido a un campo magnético cuya densidad de flujo es de 0.5 teslas. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos el largo, tenemos el ancho, los convertimos a metros. Ojo aquí, todas nuestras unidades de medida van a ser en metros para que podamos tener metros cuadrados en nuestra área. Y la densidad del flujo magnético la vamos a trabajar en Webers sobre metros cuadrados. Bien, aquí tenemos entonces nuestros valores
Vamos a calcular primero el área. Aquí la tenemos. Multiplicamos el largo por el ancho. Convertidos a metros son 0.15 metros por 0.10. Obtenemos 0.015 metros cuadrados. Y tenemos el dato de los teslas convertidos a Weber o podemos manejarlo como teslas también. Entonces vamos a sustituirlos en la fórmula. Aquí tenemos ya nuestra fórmula despejada y solo sustituimos los valores. Multiplicamos el flujo, la densidad del flujo magnético por el área y luego multiplicamos por el seno de este ángulo. Entonces nuestro flujo magnético es igual a 0.00375. Y así es como se resuelve utilizando estas dos formulitas pequeñitas.